me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa. Como bien informábamos esta mañana y como sabéis, cada miércoles, estos miércoles de atrás algunos no hemos podido emitir por situación de vacaciones, COVID, etcétera. Pero bueno, normalmente cada miércoles solemos estar con todos vosotros en directo en el bloque o programa, mejor dicho, Figuras Bíblicas, y para ello se emite desde Alicante, desde los estudios de Alicante de Radio Luz a las Naciones, con José Manuel Garrido. En el día de hoy es Beto Estefanov, también con nosotros. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, Pedro y a todos nuestros espectadores. Bueno, pues hay de varios lugares que están con nosotros en directo a través de nuestra página web en México. Gracias por estar con nosotros, en Estados Unidos y en España en varios lugares como Alicante, Esquivias, Valladolid, Sitges, Irún, San Cugat del Vallès. Pues muchas gracias por estar ya conectados en este programa Figuras Bíblicas. Nos vamos a YouTube y vamos a visualizar en un momentito. Ya está con nosotros también Carmen Herrera. Un saludo también para ti, Carmen. Otros usuarios, no sabemos quiénes son, pero bienvenidos también. Un cordial saludo desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones. Y nos vamos hasta el canal de Facebook, donde vamos a ver si ya hay 4 personas también sintonizando con nosotros, conectadas. No sabemos quiénes son, pero bueno, pues daros por bienvenidos, bienvenidas a todos a este programa Figuras Bíblicas. Y como bien nos adelantaban esta mañana con esta figura, las cuevas. Bueno, pues adelante a los dos. Muy buenas tardes de nuevo. Bien, Rodolfo, pues como acabas de anunciar, ya hemos anunciado antes, vamos a estar hablando acerca de las cuevas aquí en el programa de Figuras Bíblicas. Y esta mañana en el programa de Luz de la Mañana decíamos a nuestros espectadores si alguien recordase algún hombre de Dios en la Biblia que estuvo dentro de una cueva, que nos lo pusiese en los comentarios. No sé al final cuánta gente o cuántos han sido. Pedro me envió del caso de 2 personas y nos dijeron que tanto David como Elías habían estado en un tiempo de su vida en la cueva, y es correcto. Entonces, si el tiempo lo permite, estaremos viendo alguno de ellos. Seguramente esta figura bíblica de las cuevas, dada la enseñanza y la extensión que tiene, pues vamos a extendernos más de un programa. Pero sí me gustaría comenzar con el pasaje que tenemos en la cabecera, porque Jesús, en el capítulo 21 de Mateo, cumpliendo las profecías, ¿verdad? Él entra en esta entrada triunfal en Jerusalén,
y vemos, ¿verdad?, cómo él entra y empieza la gente a clamar Hosana a las alturas y a glorificar al Señor en la entrada de Jesús. Entonces Jesús automáticamente va al corazón de Jerusalén, va al lugar más céntrico, más concurrido de todos, el lugar que podríamos decir era la gloria de Israel, como era el templo, y encontramos la purificación del templo. Y qué bueno, ¿verdad?, que Jesús acude a purificar aquello precisamente cuando hay que purificarlo porque no era puro, es porque había algo que lo había corrompido, había algo que estaba ensuciando aquello que verdaderamente tenía que ser para la gloria del Señor y para rendir culto a Dios mismo. Entonces Jesús entra en el templo, dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hemos escogido este pasaje donde Jesús pone, digamos, una comparación de algo que es totalmente opuesto. Y habla de la casa de Dios, la casa, me gusta como Jesús dice, la casa de mi Padre. Y lo compara con una cueva de ladrones. Entonces, si a nosotros a día de hoy pudiésemos ver algo más opuesto que el templo, pues bueno, seguramente una cueva sería lo más adecuado, ¿verdad? Sería lo más semejante a aquello que no tiene nada en qué parecerse. Cuando estamos hablando del templo, estamos hablando de una casa de oración, estamos hablando de un lugar de reconciliación, un lugar de paz, una casa de paz, en la casa de Dios donde tenía que estar la presencia del Señor. Encontramos un lugar de perdón, había un lugar llamado el lugar santo. Es decir, hablamos de algo que el Señor ya desde el principio a Moisés le trajo una visión en el cielo de cómo tenía que ser el tabernáculo, y después vemos al mismo David como le dice: Señor, no es posible que yo viviendo en una casa artesonada y tú no tengas una morada fija, ¿verdad? Y Dios mismo le permite construir el templo a su hijo Salomón. A David no se lo permite, puesto que era un hombre que había derramado sangre, pero sí le permite, recopilar o recoger todos los materiales necesarios para esta obra. Después vemos cómo este templo también, ¿verdad?, es arrasado por completo, cómo es desolado. Vemos a la nación de Israel, ¿verdad?, con el deseo de acudir a reconstruir el templo del Señor. También vemos, de hecho aquel templo, digamos, fue conocido como el templo de Zorobabel, ¿verdad?, donde él fue con un montón de personas con el deseo de reconstruir las ruinas de Jerusalén, las murallas, el templo, porque Dios despertó el corazón de Ciro, ¿verdad?, rey de Persia, y se lo permitió. Y ahí encontramos los libros de Nehemías, Esdras, y son unos libros muy bonitos históricos que nos cuentan un poco toda esta historia. Tenemos después, tiempos después, el tiempo de los macabeos, donde otra vez empieza a venir destrucción, desolación. Y encontramos en los tiempos de Jesús, el templo en el que él estaba era el templo de Herodes. Y algo que cuenta el templo de Herodes es que era un templo que tenía atrios para todo. Había un lugar específico para los judíos, había un lugar específico para las mujeres, había un lugar específico para los que venían de fuera. Es decir, era un templo muy grande, muy pomposo, podríamos incluso también llegar a decir. Y aquí se encontraba Jesús. En este templo fue en el que Jesús, ya siendo pequeño, también, podemos haber dicho, se perdió y sus padres lo encontraron ahí. Qué bueno, ¿verdad?, es ver a Jesús cerca de la casa del Padre. Entonces, por el propósito de Jesús entra de ver qué es lo que hay en el templo, y se dan cuenta de que había sido corrompido y había sido convertido en una cueva. Entonces, en nuestra mente tenemos que tener a estas dos cosas. Dios quiere un templo, pero ellos lo convirtieron en una cueva, ellos lo convirtieron en algo oscuro, en algo silencioso. Una cueva, ¿verdad?, representa muerte, representa un escondite, representa algo que no es bueno. Quien acude a una cueva es porque tiene algo de qué esconderse. Entonces, Jesús, ¿verdad?, también un poco está acusando esta parte
a los judíos. Pero ahora vamos al tiempo presente, donde ya nuestras vidas no dependen del templo hecho por mano de ningún hombre, sino que la Biblia misma nos dice que nosotros somos, ¿verdad?, templo del Dios viviente. De hecho, me gustaría leer con vosotros 2 Corintios, capítulo 6, porque aquí está hablando ahora acerca de nosotros. Si decimos que en el tiempo presente hay un templo, pues bueno, somos tú y yo, somos los hijos de Dios. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y qué bueno, ¿verdad? Aquí Pablo nos está haciendo también una separación y una división. Y dice, mira, aquel que es templo de Dios no tiene nada que ver con lo mundano, con lo carnal, con lo terrenal y con aquello que viene de parte del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y entonces también a nosotros ahora, en este tiempo presente, podemos decir, bueno, ahora Jesús está viniendo a nuestro corazón como el templo de Dios. Él está entrando y Él está viendo qué es lo que hay. Jesús quiere encontrar una casa de adoración. Jesús quiere encontrar la casa de su Padre donde reposa el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está encontrando? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en nuestras vidas? Bueno, pues por ello vamos a usar estos ejemplos de estos hombres que, siendo llamados a ser luz por causa del miedo y por causa del temor, en vez de acudir a la presencia de Dios, acudieron a una cueva y a un lugar de silencio. Tenemos varios ejemplos. Hoy posiblemente vamos a comenzar con David. Y no sé, Esbeto, si antes de entrar quieres añadir algo a esto. Sí, yo, buenas tardes primero a todos, nuestros oyentes, Rodolfo también. Yo, escuchándote, acabo de recordar algo. Viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Esa misma historia contada por apóstol Juan, cuando Jesús con sus discípulos y toda la gente que lo rodeaba entraron en el templo. El Señor se enfadó, por supuesto, dice que, bueno, echó fuera a todos del templo, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, se volcó las mesas y les reprochó en el versículo 17, dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice aquí. Y luego añade algo más, que es donde yo me quiero parar. Entonces dice que se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿no? Es un Salmo 169:9. Y yo lo que quiero añadir antes de seguir un poco con la cueva y con esos lugares que cada uno en nuestro corazón tenemos, aunque deben de ir desapareciendo, pero están, es que si hay algo que el Señor tiene por su templo, por cada uno de nosotros en particular y también por su iglesia en conjunto, es que Él tiene celo por nosotros. Ese es el celo que el Señor tiene. No recuerdo bien dónde viene, también habla algo de que el Espíritu Santo tiene celo por nosotros, que no sé si viene en Santiago, no recuerdo muy bien ahora, pero que lo que sí es verdad que si hay algo que el Señor tiene por nosotros es celo, y con ese celo el Señor va a tratar siempre de sacarnos de estos lugares oscuros quizás que nosotros tengamos en nuestro corazón, y que donde también a veces convertimos cosas del templo de Dios en lugares que no deben de estar, como ocurrió aquí. Por lo tanto, yo creo que es un buen comienzo también añadir esto, de que el Señor a cada cristiano, a cada hermano, a cada hermana, Él va a cuidar nuestro templo, porque en realidad lo ha hecho Él, ¿no? Y hay un celo vivo de Jesús por nosotros. Así es, esta es la realidad. Y entonces ahora vivimos en el tiempo presente, como estamos hablando, donde nosotros somos el templo de Dios. Y Dios, si algo ha hecho en nuestras vidas, precisamente es trasladarnos, dice la Biblia, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Él ha quitado todo aquello que en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo vivíamos en las tinieblas, hacíamos todo lo que era opuesto a la voluntad del Señor, vivíamos de espaldas a Dios, nuestro gozo y alegría tenía que ver con el pecado y no se identificaba con nada de lo santo. Entonces aquí encontramos nuestras vidas. Bien, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ahora en el tiempo presente, aquellos que somos el pueblo, los hijos de Dios, los que somos templo del Dios viviente, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Entonces yo me ponía a pensar y digo, tú fíjate, es que el Señor nos ha llamado en el lugar donde vivíamos. El Señor nos dijo, mira, sal fuera, sal de ahí, y nos llamó a su luz admirable. Entonces no podemos vivir arrastrando tinieblas, no podemos vivir arrastrando oscuridad en nuestras vidas, porque de ahí es de donde hemos sido rescatados. Si hoy mirásemos nuestros corazones y encontrásemos tinieblas, hoy vemos nuestras vidas y vemos que hay algo que está oscuro delante del Señor, bueno, solamente hay una palabra de Dios para este tipo de personas o de ocasiones, y es sal fuera, es sal de la cueva. Es algo que vamos a ver también, porque hemos visto varios ejemplos de hombres que estuvieron en una cueva, y dentro de la cueva, ¿sabes qué pasa? Que no hay palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz del Señor, el Señor te está diciendo, quita todo aquello que es tenebroso de tu vida. De hecho, la única voz del Señor que llega a la cueva, lo veremos en estas semanas, es sal de ahí. Es decir, estás en la cueva, el Señor te está diciendo, sal de ahí. Y encontramos entre nosotros muchos hermanos, y no me cabe duda, ¿verdad?, de que son hijos de Dios. Nosotros en otro tiempo posiblemente también nos sentimos identificados en este aspecto, de ver que hay algo que está mal en nuestras vidas y decir, no, a ver qué me muestra el Señor, a ver qué quiere el Señor que yo haga. Y el Señor solamente me está mostrando una cosa: sal de ahí y deja de hacer lo que estás haciendo, deja de practicar aquello que estás practicando, sal de la cueva, sal de las tinieblas, quita la oscuridad y vamos a la luz, para que nuestras vidas sean expuestas por la luz y todo quede en evidencia. De hecho, encontramos, ¿verdad?, como la palabra de Dios nos enseña que es el hombre mismo el que no quiere acudir a la luz, para que sus obras, su vida, no sea expuesta de una forma manifiesta y queden avergonzados de quién verdaderamente son. Y aquí encontramos al Señor, ¿verdad?, llegando por la luz de su palabra a lo más profundo de nuestras vidas, diciendo, hay tinieblas, sal de ellas, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que la palabra de Dios para nuestras vidas es, no sé muchas veces que llegamos a pensar, pero el Señor siempre nos va a llevar a salir de aquello en lo que nos hemos visto envueltos y dejar atrás el pecado. Bueno, vamos a ver la vida de David. Todos conocemos a David, yo creo, el hombre ungido por Dios para ser el rey de Israel, un hombre que la palabra de Dios enseña conforme al corazón del Señor, un hombre con miedos, con temores, podríamos decir con fracasos en su vida también, pero con victorias enormes de parte del Señor. Entonces, en el capítulo 21 encontramos cómo David huye de Saúl y cómo él se va al rey de Aquis, ¿verdad? Se va a Aquis, rey de Gat, y cuando lo llevan delante de este rey, él un poquitín empieza a dejar caer baba y porque le reconocen, dice, hombre, pues este es David, este es aquel que había sido ungido, ¿verdad?, para ser el rey de todos. Y dice que David empieza a mudar su rostro y a hacer como que estaba loco. Y el rey dice, mira, ya tengo muchos locos en mi reino, no me traigáis más locos, y de que lo echa de su presencia. Y David, por miedo, por temor, tenemos que entender algo, porque es muy curioso. Yo he visto varios casos en la Biblia y fueron conducidos a una cueva por causa del temor, por causa del miedo. Y dice el versículo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, tú fíjate ahora la cuestión. Aquí nos está trayendo algo claro también. Aquí nos está hablando acerca de el compañerismo de aquellos hombres que deciden vivir en tinieblas. David, por causa del temor, va a la cueva y dice que sus familiares también van para allá, y nos habla del perfil de 3 hombres o de 3 personas. Personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida y que a día de hoy seguro que conocemos y tenemos cerca de nosotros.
Personas que nos pueden caer mejor o peor, pero ahí están con una condición en su ser. Hay algo que les identifica. Y a estas personas había algo que les identificaba. A unos les identificaban que estaban afligidos, a otros se identificaban con aquellos que estaban endeudados y otros simplemente tenían amargura de espíritu. Y dice que David fue hecho el jefe de ellos. Bueno, si continuásemos leyendo, es muy bonito ver cómo el Señor en su forma gloriosa y majestuosa de trabajar, Él de esta cueva donde habían hombres escondidos, levanta a los que a día de hoy conocemos como los valientes de David, hombres valerosos, hombres vigorosos, dispuestos a hacer cualquier cosa, y la Biblia los reconoce como los valientes de David. Algunos de ellos aquí en esta cueva estaban, aquí en esta cueva se juntaron con David, pero su condición en ese tiempo presente, bueno, pues tiene que ver con este tipo de hombres, o con estos tres tipos de perfiles de los que yo creo que podemos contar un poco de ellos. Es muy interesante y muy largo de contar. Sí, claro. Es complicado porque yo, volviendo hacia atrás, viendo la situación de David, David había sido ungido por rey, aunque empezó a reinar 10 años después, sabemos toda la historia, y en estos 10 años él tuvo muchas experiencias negativas y positivas. Negativas en el sentido que su miedo lo comprimió de tal manera que tuvo que huir a hacer cosas muy extrañas, como tú acabas de comentar. Se fue al rey de Gat, pensando quizás que el rey de Gat entendería que él había roto su pacto y su alianza con Saúl iba a ser bien recibido. No ocurrió, se hizo el loco, se escondió en esa cueva. A mí me llama mucho la atención porque después de la cueva salió y se fue al rey de Moab. Todos sabemos que David tiene sangre de moabita, su bisabuela era Ruth, era moabita. Y él llevó a su padre y a su madre, al rey de Moab, para protegerlo, y a partir de allí, José, como bien dices, empezó un recorrido muy interesante justamente con esas personas, ¿no? Yo he escuchado también hermanos mayores compartir acerca de la figura de Jesús, cómo nosotros hemos sido unidos a Cristo con esa condición, ¿verdad? Personas que hemos sido en la oscuridad, personas donde el Señor nos ha llamado para salir de la aflicción, de esa deuda, deuda, más bien deuda, endeudados con el pecado, es decir, depender de esto, ¿no? Como que no te queda otra que vivir para Él, ¿no? Y como nuestra amargura de espíritu por estar separado de Dios, Él nos ha cambiado, ¿no? En el siguiente capítulo vemos que a estos 400 hombres se añadieron otros 200, ya eran 600 personas, donde el Señor de ellos después escogió también aquellos famosos valientes, como tú bien dices. Y yo lo que veo, ¿sabes qué, esposa? Veo que David, veo que cada persona donde en los momentos de su oscuridad, tanto cristianos como no, cuando el Señor les llama para salir, siempre hay un resultado positivo, hay victoria, hay cambio y hay transformación. Veo como cuando el Señor introduce su mano y llama, igual que más adelante en estos programas que tú bien decías, ¿no? Se van a hacer, hablaremos de Elías, cuando el Señor le llamó de la cueva, lo envió de nuevo a la tierra de la que huía. Vemos lo que después, el resultado cuál era, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que aunque nosotros hay lugares que no deben de estar, debemos de vivir siempre en claridad, en luz, pero estos lugares donde nosotros a veces, hablando de esta manera, nos apalancamos, nos escondemos, porque a veces el hombre necesita estar solo y cree que cuando no lo ven va a estar solo, pero el Señor nos ve y dice sal, ¿no? Y vemos el resultado, vemos aquellos valientes, las cosas que consiguieron y las batallas que ganaron para David, recordando y de alguna manera exaltando su figura como rey de la tierra, como bien lo llamaron aquí, ¿no? Cuando llegó a Gat, le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? El rey de la tierra, refiriéndose a lo que es la tierra de Israel, ¿no? Y yo lo que quería esto añadir, ¿no? De que no tengamos, no deberíamos de tenerlo, pero si lo tenemos, que no tengamos miedo de salir de allí, ¿no? Porque hay resultado positivo cuando el Señor nos llama de estos lugares oscuros, ¿no? Donde a veces nos escondemos. Y claro, en estos lugares oscuros a veces lo hacemos por pecado, pero a veces lo hacemos por otras razones, que no siempre son pecados. Cada uno de nosotros sabemos por qué a veces alguien nos mira o yo veo a alguien y digo, no veo claridad. Quizás está en una situación complicada de aflicción, de deuda o de amargura, no lo sé, no lo sabemos.
pero cuando el Señor llama hay un resultado positivo. Pues sí, esta es la realidad. De hecho, yo con lo que iba a terminar el programa, bueno, lo expongo ahora simplemente, es con el versículo 5, ¿verdad? Porque dice el versículo 4 que David estuvo en el lugar fuerte, es decir, él llevó a su familia, pero él continuó en este lugar fuerte, la cueva de Adulam. Dice, pero, versículo 5, el profeta Gad, es decir, el hombre, en ese tiempo que hablaba de parte del Señor, dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Bueno, ¿sabéis por qué hablamos del rey David? ¿Sabéis por qué lo tenemos como un ejemplo muchas veces? Porque escuchó a un hombre que hablaba de parte del Señor y obedeció. Yo estoy seguro que si David hubiese dicho, esta voz no viene de parte de Dios, y se hubiese quedado en la cueva de Adulam, no hablaríamos del David que hablamos a día de hoy. Hubiese sido un hombre que de tanto relacionarse con este tipo de personas se hubiese vuelto uno de ellos. No solamente en la cabeza, sino se hubiese involucrado con ellos en sus maldades. Entonces, el habitar en la cueva solamente te va a traer más y más problemas. Qué bueno, ¿verdad? La palabra de Dios. Muchas veces necesitamos a estos hombres, ¿verdad? Hermanos nuestros que tienen claridad de parte del Señor y te dicen, mira, no está bien lo que estás haciendo, no te involucres en eso. Mira, deja ese negocio de lado. Mira, sal de ese lugar. Mira, no te juntes con estas personas. Mira, Dios tiene un propósito y está en otro lugar. Sal de las tinieblas, sal de la oscuridad y da la cara. Ahora bien, encontramos estos tres perfiles de hombres. Claro, de una forma física podemos hablar de ellos y seguro que conocemos, algunos podríamos ponerle nombre y apellidos, pero es una actitud también del corazón y son tres perfiles de hombres espirituales. El primero está hablando de los afligidos, ¿verdad? Y alguien afligido es alguien que está abatido o que está triste, pero no una tristeza cualquiera, es una tristeza extrema, ¿verdad? Es la misma palabra que utiliza cuando el profeta Jonás dice que el Señor levantó una calabacera y el Señor que le daba sombra y el Señor la hizo destruir. Y Jonás dijo, estoy afligido hasta la muerte, ¿verdad? Y es la misma palabra, está utilizando, ¿verdad?, a hombres que preferían morir que existir. Y qué triste, ¿verdad?, es encontrar esta actitud espiritual. Personas que prefieren estar muertas a vivir un día más. Pero ¿sabes qué pasa? Son personas que no encuentran la forma, por así decirlo, el valor de quitarse la vida. Y ahí están, deseando morir, a ver si les llega el día en el que mejor no hubiesen nacido, y llegan a exclamar. Pero ahí estaban, ¿verdad?, con David, escondidos y sin dar la cara. Y este tipo de personas también han estado entre nosotros. Y alguno entre nosotros puede decir, yo un día me vi tan angustiado, me vi tan abatido y tan afligido por mis pecados que prefería haber muerto. Pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor un día me sacó de ese lugar y a día de hoy puedo ser un valiente de Dios. Y tengo un ministerio y tengo una esperanza viva y Dios me ha restaurado. También podríamos hablar de aquellos de los que son endeudados. Y un endeudado no es alguien que simplemente le debe a una persona y eso le lleva a esconderse. Es alguien que debe tanto que le están buscando por todos los lados, que lo único que puede hacer es esconderse y que nadie le vea, porque en el momento que alguien le vea, le va a exigir su deuda. Y como bien nos decías, Beto, y esa deuda en la vida espiritual es por el pecado. Y el pecado va a venir a cobrarse la deuda. Y la deuda con el pecado, ¿sabes con qué se paga? Con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y ahí vemos a otro tipo de hombres, cobardes, claro que sí, yendo a esconderse. Sabían de David, sabían que posiblemente con él podrían estar un poco defendidos. Yo no los veo como hombres que fueron a ayudar a David. Fueron hombres a buscar ayuda de parte de David, por eso lo pusieron como cabeza. Dijeron, hombre, nosotros estamos peor que tú. Nosotros somos, digamos, le debemos a más personas que tú. Entonces mejor gobierna tú entre nosotros. Entonces, también este tipo de personas son hombres o son mujeres, da igual quien sean, pero son cobardes. En aquel tiempo con David eran hombres, pero entre nosotros están personas endeudadas con el pecado, que saben que tienen que confrontar su situación, que saben que lo han hecho mal, pero eso a lo único que les ha llevado es a vivir más y más y más en una cueva, en tinieblas. Y los otros, los terceros, dicen que son aquellos que son o que viven en amargura de espíritu, aquellos que están
resentidos, que están frustrados y que viven disgustados. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y dice, ¿mas quién soportará el espíritu angustiado? Y aquí encontramos a este tipo de hombres que son insoportables, que nadie quiere estar con ellos, que la vida y la dureza de sus pecados les han llevado a estar en amargura. Y da igual, les puedes ofrecer lo mejor, les puedes dar de todo, no los vas a cambiar, porque continúan amargados, porque continúan todavía batallando y luchando con sus propios pecados. Y posiblemente son gente que conocen mucha doctrina, y seguramente son personas que han leído y han escuchado acerca de la Biblia, pero continúan afligidos en sus propios pecados. Y estos tipos de personas son aquellos que habitan en la cueva. Entonces aquí hay una advertencia para ti y para mí. Estos van a ser nuestros compañeros. Y en esto nos llegaríamos a convertir si a día de hoy, teniendo un ministerio de parte del Señor, un llamado de parte de Dios a habitar en luz, a ser santos como Él es santos, a poder proclamar buenas nuevas de salvación, si hoy negásemos nuestro ministerio, si hoy negásemos aquello a lo que el Señor nos ha llamado, si dejásemos por un momento de lado la voluntad de Dios para con nuestras vidas, seríamos este tipo de hombres o de mujeres. Pero qué bueno, ¿verdad?, que cuando por causa de nuestros temores hemos estado a punto de entrar, hemos estado a punto de llegar a fracasar en ello, la voz del Señor ha venido y nos ha dicho: José, Esbeto, Rodolfo, María, Juan, Antonio, Luisa, quien quiera que seas, no te estés en este lugar. La voluntad de Dios no está en este lugar. La voluntad de Dios no está en amargarte, ni en seguir endeudándote con el pecado, ni en seguir afligiéndote más y más y más. ¿Verdad? El Señor nos ha llamado a depositar nuestras cargas delante de Él. El Señor nos ha llamado a reconciliarnos con el Señor y saber que Él va a tener cuidado de nosotros, a seguir aprendiendo diariamente de Él y saber que Él no nos va a dejar. Y aquí vemos, ¿verdad?, la vida de David, un hombre que salió de ahí y encontró el propósito de Dios para con su vida. Y vemos a un hombre, ¿verdad?, luchando de parte del Señor, venciendo de parte del Señor, a un hombre que aún su propio hijo se sublevó en contra de él y confió en el Señor. De hecho, encontramos salmos escritos dentro de la cueva de Adulam, y la verdad que son salmos, podríamos decir, profundos, porque muchas veces te sientes identificado con ellos y dices, fíjate, si es que yo igual, aun sin darme cuenta, también he estado en esta condición. Pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos ha sacado de ello y a día de hoy podemos estar firmes con el deseo de que si hoy el Señor viene a ver nuestros corazones, de que si hoy el Señor examina nuestras vidas como el templo del Señor, pueda encontrar un lugar que rinde un olor grato, que pueda encontrar un lugar donde los siervos del Señor están trabajando, que pueda encontrar un lugar de adoración, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora es cuando el Señor está buscando a verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y estos somos tuyos, aquellos que somos templo del Dios viviente. Nuestras vidas están basadas en la cruz de Jesucristo y tienen un propósito que es rendir adoración al Rey de Reyes. Pues sí, yo no sé si un simple... un minuto, Rodolfo. Y minuto y medio si quieres también. Gracias. No, es simplemente... Adelante, Esbeto, con libertad. Mientras escuchaba a José, he ido un poquito más adelante en ese primero de Samuel, en el versículo 23. Estoy leyendo y según narra la historia bíblica, David estuvo bastante tiempo escondido en cuevas. Primero estuvo en unas cuevas en el desierto de Zif, y después estuvo en unas cuevas bueno, aquí les llaman lugares fuertes, ahora lo explico, en una tierra que se llama Engadi, en el versículo 29 del capítulo 23 de 1 Samuel. Y esas eran unas cuevas que estaban cerca, en el área del Mar Muerto, eran unas cuevas que estaban llenas de cuevas, lugares desérticos. Sirvieron también de escondite no solamente de David en aquella época, sino después de Cristo, cuando hubo bastante revuelta, cuando la destrucción del templo la última vez, en años 66, 70 después de Cristo, los guerrilleros se escondían allí, y probablemente en estas cuevas, es muy probable, en una de ellas cuevas se encontraron los escritos
gracias a los cuales hoy tenemos la Biblia, que fueron, bueno, todos los escritos del Mar Muerto que conocemos bien, estaban en esas cuevas escritas. Las cuevas del Qumran, ¿no? Sí, pues en una de estas cuevas estarían seguramente. David estuvo escondido allí y yo lo que quiero es solamente hacer hincapié en una situación que le ocurrió a David estando dentro de una cueva. Rey Saúl había entrado en la misma cueva. ¿Os acordáis de esta historia? Ellos estaban en el fondo de la cueva, David y su gente, y Rey Saúl entró allí, dice en la Biblia, a hacer su necesidad, y en aquel momento esas personas que José decía, los afligidos que aún estaban en su oscuridad, le dijeron, esta es tu oportunidad, mátalo. Y David, desde dentro de la oscuridad de esa cueva, tuvo una lucidez. A mí me gusta porque David estaba entendido de la voluntad de Dios. Aún estando en la situación que estaba, él estaba entendido, y sabemos que él cortó la orilla del manto de rey Saúl y después se sintió mal. Le perdonó la vida, pero sin embargo después se sintió mal. Y a mí me gusta, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que a veces veo a David como él, aunque estaba escondido, aunque estaba con miedo, en él había un entender de la voluntad de Dios. Él había sido ungido por rey, pero no se sobrelevó, no se enorgulleció para decir, esta es mi oportunidad, me lo cargo porque él ya está, no sé si la palabra destronado es correcto, se puede decir, yo soy el que va a ser el siguiente, pero no lo hizo. Dijo él, ese es el escogido de Dios, este es el ungido de Jehová, y solamente el Señor lo puede quitar de su trono y me puede poner a mí en el trono del reino de Israel. Y me gusta, es lo que quería solamente decir, José, que veo que si a él le ocurrió esto, hay esperanza también para aquellas personas que están en la oscuridad, donde el Señor puede hacer brillar su luz y pueden llegar a entender las cosas que el Señor tiene como propósito, como voluntad para cada uno de nosotros. Y nosotros, siendo cristianos, también a veces estamos muy tercos en nuestras maneras de pensar, estamos muy cerrados en nuestra manera estamos incluso un poco escondiditos en nuestras cosas, pero hay una esperanza. El Señor puede, porque Él sabe cómo hacerlo, sacarnos de allí con un entendimiento nuevo, renovado de su voluntad y de su propósito. Claro, y tú fíjate, ¿verdad? Porque dentro de la cueva, estos hombres que no entendían la voluntad de Dios, que dijeron, he aquí el día que Dios te ha dado para que tú te cobres venganza. Claro, tú fíjate que también muchas veces el consejo o el ánimo que tú puedes encontrar dentro de la cueva aparentemente es muy bueno, pero no era el propósito de Dios. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 24 dice que David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, ¿verdad? Y expuso el caso, la situación que había ocurrido delante de Saúl. Pero me gusta mucho cómo aclara, ¿verdad? Porque aparentemente la Biblia es que no tiene necesidad de aclararnos que David salió de la cueva. Pero hay un porqué, ¿verdad? Y me gusta cuando estos pequeños detalles, ¿verdad?, evidencian, en este caso, lo que estamos hablando. Dice que David se levantó y salió de la cueva, y entonces ahí encontró el momento que el Señor le había dado. Y qué bueno, que fuera de la cueva, en definitiva es lo que queremos hablar, fuera de mis tinieblas, que mis tinieblas o mi cueva, ¿verdad?, muchas veces es un lugar creado por mí mismo en mi condición de pecado. Fuera de la cueva hay propósito para mí, y fuera de ese lugar el Señor me va a permitir hacer frente a cualquier situación, sabiendo que es ahí donde Dios obra y donde Dios quiere seguir trabajando con nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos ayude a examinarnos y ver si hay tinieblas dentro de nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también nos anima, ¿verdad? Y nos dice, mirad, y dice, a ver si la luz que hay en vosotros va a resultar que también es tinieblas. Entonces, también nos anima a eso, a examinarnos a nosotros mismos, y es un trabajo que yo en lo personal he hecho y creo que hacemos cada día, mirar, ¿verdad?, dentro de nosotros mismos, y que no haya una raíz de amargura, porque estos hombres amargados empezaron con una pequeña raíz y al final esto definió quién eran ellos realmente. Entonces, vamos a mirar, vamos a examinar, y todo lo que pueda haber en nuestras vidas que sea expuesto a la luz de la presencia del Señor y a la luz de su palabra. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos una enseñanza en la primera parte en cuanto a lo que es esta figura. Las cuevas, ¿verdad? Nos han hablado de la cueva de Adulán,
donde estas personas características, tenemos que especificar un poco el significado de Adulán. Adulán es refugio, ¿verdad? Es el significado de este nombre en esta cueva en la cual David se refugió de una persecución en cuanto a lo que el rey Saúl quería hacer con el rey David. Entonces, primero aclaramos el significado de Adulán, refugio. Yo tengo aquí unos datos, José Esbeto, apuntados justamente en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, de lo que estáis hablando, de estos valientes del ejército de David, ¿verdad? Bueno, era cuando justamente tú antes hablabas del destronamiento del rey Saúl, ¿verdad? Pero aquí concretamente era el traspaso del reino del rey Saúl al rey David. Y ahí estaban los valientes, estos que los, como bien los define en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, dice que eran endeudados, yo tengo aquí puesto atormentados, afligidos, angustiados, y muchos de estos fueron a David en busca de protección, ¿verdad? Esto es lo que hemos leído en 1 Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2, pero ahora iban para servirle, honrarle y lograr el trono para David que le pertenecía por decreto divino. Es algo que le pertenecía a David por decreto divino, y si nosotros vemos las características de estos hombres valientes del ejército de David que anteriormente habían estado afligidos, endeudados, angustiados, de espíritu atormentados, podemos decir, vemos características y cualidades pero que no eran innatas en ellos. Era algo que venía de Dios. Por decreto divino era el lugar que le pertenecía a David como rey en este traspaso del reino, ¿verdad?, de Saúl a David. Y sí me gustaría nombrar algunas de ellas. Dicen que eran personas listos para la guerra. En otro versículo dice valientes y esforzados para la guerra. En otro versículo dice joven, valiente, está hablando de Sadoc, y esforzado. Un poquito más adelante, en el versículo 30, nos habla de Efraín. Bueno, pues también de los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Luego nos habla de Manasés también, personas que listas para venir a poner a David por rey, con una resolución en su corazón. Luego podemos ver a esta tribu de Isaacar, ¿verdad?, que nos habla que eran personas entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Concretamente el significado de Isaacar es recompensa. Un poco más adelante nos habla de otra característica, que eran personas prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra dispuestos. Ahí podemos irnos a la armadura de Dios que nos habla, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. Bueno, podemos ver cantidad de cualidades, pero venidas del cielo, con un propósito, para cumplir el decreto divino. Esto es importante, ¿verdad? Cumplir la voluntad de Dios. Estas personas que anteriormente habían ido a juntarse con David en la cueva de Adulán, un lugar de refugio para David, ¿verdad? Tenían una situación en la cual, como bien hemos escuchado, muchos nos hemos visto, pero como tú hablabas al principio, Esbeto, de algo así, Dios hace algo positivo. Bueno, vamos a llamarle Dios hace algo nuevo, ¿verdad? Hace de personas afligidas y atormentadas y endeudadas. Hoy hablábamos al mediodía precisamente de esta palabra. El ser humano tiene una deuda con Dios, ¿verdad? Una deuda que ocupó Él y que ya la pagó Él. Y es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, cuando lo hemos recibido, tenemos una deuda de amor, ¿verdad? Pero el ser humano en sí tiene una deuda con Dios, y ahí podemos meter a este grupo de endeudados, pero que Dios hizo algo precioso, con un propósito siempre. No nos olvidemos de esto. Igual que nosotros hemos sido escogidos para cumplir el decreto, el plan de Dios aquí en la tierra. En este caso fue con David, para cumplirlo y servirle, honrarle. Y hoy servimos y honramos al Rey de Reyes, ¿verdad? Aquel que tomó nuestra deuda y anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, para darnos esta liberación y darnos, pues estos dones que Él reparte a su iglesia para edificación y enriquecimiento entre unos y otros. Y pues hoy nos quedamos con este programa en cuanto a esta cueva. Adulán habéis nombrado un poco de otra parte, pero hay más cuevas, ¿verdad, José? Y queremos seguir anunciando e informando a las personas que si saben de alguien más que estuvo en alguna cueva, ¿verdad?, en la Biblia, pues que nos puedan mandar a nuestro WhatsApp. ¿Lo tenemos ahí, Pedro? Sí, 722 670411.
722 67 04 11. Nos podéis mandar ahí pues la información. Si sabéis de alguien más que estuvo en alguna cueva en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, bueno, pues nosotros rápidamente se la trasladaremos a José Manuel Asbeto y a todo el equipo de allí de Alicante, bueno, pues para también enriquecernos y que vosotros seáis partícipes y que, bueno, pues algo que Dios os ha revelado a vosotros también, pues que sea de enriquecimiento para nuestras vidas. José, Asbeto, llegamos al final de este programa. Hay mucho, como tú decías, Asbeto, al principio, mucho que hablar, mucho bueno, ¿verdad? Pero lo importante es eso, ¿verdad? Ver cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Cómo en el plan de Dios todo lo que parece, bueno, lo más inservible, lo más vil y menospreciado de este mundo es lo que Dios ha escogido, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Y aquí fue lo que ocurrió en este caso, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido en la vida de muchos de nosotros y de muchos de los oyentes que hoy están conectados con nosotros a través de nuestros canales. Daros las gracias una vez más. ¿Algo más que decir o añadir, José, Asbeto? Por mi parte, Rodolfo, no, nada más que añadir y darle las gracias a Dios que nos ha permitido tener este tiempo tan a gusto con vosotros. Pues terminamos dándole gloria, así que adelante, cualquiera de los dos, como Dios os guíe. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias Sí, por tu presencia. Gracias que podemos seguir aprendiendo de ti, Señor. Sí, Dios. Que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, y si hoy miramos atrás y recapacitamos, Señor, simplemente es para darte la gloria a ti. Sí, Dios. Por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sí, Señor, Dios. Estos éramos nosotros, Señor, viles, menospreciados. Aquellos que no somos, Señor, y hoy aquí tú nos has levantado por un propósito. Y es un propósito santo, Señor. Queremos que nuestras vidas te den a ti la gloria, Señor, que tú seas ensalzado por medio de nosotros. Hoy somos canales de bendición, Señor. Queremos llevar la bendición de tu palabra allí donde quieras que tú nos envíes, Señor. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que en estos momentos, Señor, está dando su vida por causa del Evangelio, Señor. Sí, Dios. Señor, yo te pido que tú te glorifiques cada día en este canal cristiano, Señor. Sí, Padre. Que tú seas ensalzado y que la luz del Evangelio siga llegando cada vez a más hogares, Señor. Oh, Dios. Señor, gracias por cada uno de nuestros espectadores, por cada una de las personas que están al otro lado con el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Con el deseo de oír tu voz, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Gracias por sus vidas. Yo te pido que tú les bendigas, que bendigas a sus familias, sus ministerios, Señor, sus trabajos. Que tú prosperes sus almas, Señor. Señor, gracias por Jesucristo. Estamos agradecidos por la vida que tú nos has dado, Señor. Señor, tú nos has permitido poner la mano en el arado, Dios mío, queremos seguir hacia adelante, sin mirar atrás ni un momento, Señor. Siendo fieles con lo que te has puesto en nuestras manos, Señor. Señor, muchas gracias por todo. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Pues muchas gracias también a vosotros, la gente, bueno, pues agradecida por el mensaje que hoy han podido escuchar en esta tarde, así que le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da a través de esta plataforma Radio Luz a las Naciones y por cada uno de vosotros que estáis al otro lado a través de nuestra página web y de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Gracias, José, Asbeto. Emplazamos el programa Figuras Bíblicas, Dios mediante, para el próximo miércoles. Y bueno, pues seguimos con este tema, las cuevas, ¿verdad? Claro que sí. Un fuerte abrazo, familia. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Igualmente, y bueno, pues llegamos al final ya de este programa Figuras Bíblicas, un miércoles más, habiendo recibido, bueno, pues aquello que Dios tiene para con nuestras vidas. Si no tienes medios económicos y tienes el deseo de tener una Biblia, bueno, llámanos al teléfono gratuito 910 1813 y rápidamente te enviaremos una Biblia a tu hogar, al domicilio que nos digas. Y también tenemos en nuestra página web www.fmradioluz.com una pestañita que dice una Biblia para ti. Pinchas, se abre un formulario, lo rellenas, nos detallas tu nombre, apellidos y dirección y nosotros bueno, pues rápidamente te haremos un paquete y te haremos enviar y llegar la Biblia allí a tu domicilio, al domicilio que nos detalles. Sin más, se despide un servidor, Rodolfo Vilchez. Pedro Vidal a los mandos. Recordaros que la programación continúa a las 24 horas del día y que mañana estaremos en directo, si Dios lo permite, a partir de las 10 de la mañana con el programa Luz de la Mañana. A partir de las 10:30 estará Paco Santos con nosotros en Himnos Cristianos y terminaremos con el mensaje directo al corazón desde Málaga con Daniel Benítez. Así que si Dios lo permite, Dios mediante, y podemos estar con todos vosotros y vosotros con nosotros, os animamos a que estéis a partir de las 10 en Luz de la Mañana. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga.
solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia